Seguimos con nuestras lecciones de la armonía de los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio. En las dos últimas lecciones hemos venido estudiando de la fiesta de los tabernáculos, de varias cosas que han ocurrido con el Señor en esta fiesta. Y también faltan 6 meses para el evento más trascendental de la humanidad, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 6 meses a partir de este momento, en el orden cronológico que llevamos estudiando, es lo que le queda de vida a nuestro Señor aquí en la tierra. En la lección de hoy vamos a aprender un poco más de la fiesta de los tabernáculos. Dice en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades que los judíos tenían varias fiestas en el año. De ellas, habían 3 que eran las principales. Y de las 3 principales, la más esperada por todo el pueblo era esta, la fiesta de los tabernáculos. Pero vamos a informarnos un poco más acerca de esta fiesta. Y vamos a dejar que el señor Barclay nos dé esa información. Dice, todos los acontecimientos de este capítulo tuvieron lugar durante la fiesta de los tabernáculos. Y para entenderlos adecuadamente, debemos conocer el significado y un poco del ritual de aquella fiesta. La fiesta de los tabernáculos o de las cabañuelas era la tercera de las 3 grandes fiestas de guardar a las que estaban obligados a asistir los varones que vivieran a menos de 25 kilómetros de Jerusalén. La Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Caía corrientemente a finales de septiembre, el 15 del 7º mes hebreo. Como todas las grandes fiestas judías, tenía un doble significado. En primer lugar, tenía un significado histórico. Recibió su nombre del hecho de que mientras duraba, las familias salían de sus casas y vivían en chozas. Durante la fiesta, surgían chozas por todas partes. En las azoteas de las casas, en las calles, en las plazas públicas, en los jardines y en los parques y hasta en los mismos atrios del templo. La ley establecía que las chozas no podían tener una estructura permanente, sino ser hechas solo para la ocasión. Las paredes eran de ramas o frondas, capaces de proteger del tiempo, pero dejando pasar el sol. La cubierta era de paja o cañas, pero trenzadas, de tal manera que se pudieran ver las estrellas desde adentro. El significado histórico de todo esto era recordarle al pueblo de una manera inolvidable que en su pasado habían sido peregrinos por el desierto sin techo sobre sus cabezas. El propósito era que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en chozas al pueblo de Israel cuando lo saqué de la tierra de Egipto. En su origen duraba 7 días, pero en tiempos de Jesús ya se le había añadido el 8º. En segundo lugar, tenía una significación agrícola. Era sobre todo una fiesta de acción de gracias por la cosecha. Algunas veces se la llamaba la fiesta de la cosecha.
y era la más popular de todas. Por esa razón, a veces se la llamaba simplemente la fiesta y a veces la fiesta del Señor. La sobrepasaba a todas. La gente y la liturgia hebrea la llamaban la fiesta de nuestra alegría, porque marcaba el final de todas las cosechas, ya que para esa fecha ya se habían segado la cebada y el trigo y vendimiado las uvas. Como establecía la ley, tenía que celebrarse cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Había que guardarla cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. No se daban las gracias solo por una cosecha, sino por todas las cosas buenas de la naturaleza que hacían la vida posible y feliz. En el sueño del nuevo mundo de Zacarías sería esta la fiesta que se celebraría en todas partes. Josefo, recuerden que es el historiador judío del primer siglo, la llamaba la fiesta más santa y grande entre los judíos. No era una fiesta solo para los ricos, sino que se establecía que el siervo, el extranjero, la viuda y el pobre habían de participar de la alegría general. Había una ceremonia que se incluía especialmente en esta fiesta. Se les decía a los fieles que tomaran ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos. Los saduceos decían que esta era una descripción de los materiales de los que había que hacer las chozas. Y los fariseos, que los participantes en la fiesta tenían que traer estas cosas cuando venían al templo. Naturalmente, el pueblo seguía la interpretación de los fariseos porque les daba oportunidad de participar personalmente en la fiesta de la alegría. Como leíamos hace un momento al inicio, hermanos, todos los acontecimientos de Juan capítulo 7 tuvieron lugar durante la fiesta de los tabernáculos o las cabañuelas. O llamada, como veíamos ahorita también, la fiesta de las cosechas. Ahora, para entender adecuadamente esos acontecimientos que hemos venido nosotros leyendo en Juan capítulo 7, debemos conocer el significado y el ritual, un poco el ritual de aquella fiesta. En la segunda parte del verso 37, bueno, la primera dice, en el último y gran día de la fiesta. La segunda parte del verso 37 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para poder entender lo que el Señor dice en este verso 37 y 38 sobre el que tenga sed, que venga a él y beba, y que de su interior correrán ríos de agua viva, es importante entender la fiesta de los tabernáculos. A veces uno trata de explicar esta parte de Juan 7 desconociendo todo lo relativo a la fiesta de los tabernáculos. Ahora, para que entendamos entonces por qué el Señor dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, dejemos nuevamente que el señor Barclay nos explique. Dice, una ceremonia especial está íntimamente relacionada con este pasaje y con las palabras de Jesús.
Seguramente la tendría en mente cuando habló y es posible que hasta sirvió de escenario natural a sus palabras. Todos los días de la fiesta venía al templo la gente con sus ramas de palmera y de sauce y formaba con ellas una especie de pasillo que daba la vuelta al altar mayor. Al mismo tiempo, un sacerdote llevaba una vasija de oro de 3 logs de capacidad, 1,5 litros, al estanque de Siloé y la llenaba de agua. Luego volvía y entraba por la puerta del agua mientras la gente recitaba Isaías 12:3. Sacad con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El agua se subía al altar del templo y se derramaba como una libación al Señor. Mientras tanto, el coro de los levitas con acompañamiento de flautas cantaba el Halel, es decir, los salmos 113 al 118. Cuando llegaban a las palabras, alabad al Señor porque Él es bueno, y también las palabras, oh Señor, sálvanos ahora. Y por último a las palabras finales, alabad al Señor porque Él es bueno. Los que participaban en el culto gritaban y mecían las ramas hacia el altar. Toda aquella ceremonia dramática era una acción de gracias por el don de Dios del agua y una oración por la lluvia y un recuerdo de cuando salió el agua de la roca cuando el pueblo estaba en el desierto. El último día de la fiesta, esta ceremonia era especialmente impresionante porque daban 7 vueltas al altar en memoria de la marcha de 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó que cayeron e Israel conquistó la ciudad. En este contexto, y tal vez en ese mismo momento, resonaba la voz de Jesús. El que tenga sed, que venga a mí a beber. Es como si Jesús dijera, estáis dando gracias y gloria a Dios por el agua que calma la sed de vuestro cuerpo. Venid a mí. Por eso dice en el verso 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venid a mí y satisfaré la sed de vuestra alma. Estaba usando aquel momento dramático para trasladar el pensamiento de la gente a la sed de Dios y de las cosas eternas. La parte final del verso 38 dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué quiere decir eso, agua viva? ¿A qué se referían los judíos cuando usaban la expresión agua viva? Señor Matthew Henry, en su comentario, nos lo explica y dice, agua viva siempre equivale en la Biblia a agua corriente. Se llama viva porque está en movimiento. Es agua que brota perpetuamente porque surge de un manantial que se convierte en surtidor para vida eterna. Con ellos se muestra que las gracias y los dones del Espíritu Santo no son para permanecer inertes, como en la quietud de un estanque, sino para moverse y ser usados para beneficio del propio individuo y de los demás. Luego, Juan, el escritor del Evangelio, él mismo explica el significado de esta promesa del Señor. ¿Cuál promesa? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿cómo explica Juan el significado de esta promesa del Señor? Bueno, en el verso 39 nos lo dice. Esto dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Verso 39, lo que dice ahí es la explicación inspirada del verso 37 y el verso 38. Primero, Cristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo para ser exaltado y glorificado. Y cuando regresó al cielo, entonces envió al Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo se cumplió el día de Pentecostés, cuando el poder desde lo alto vino sobre los apóstoles. Es entonces cuando ellos predicaron el evangelio diciendo a la gente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto que acabo de decir de memoria, la mayoría de nosotros no lo sabemos, porque son las palabras de Pedro en Hechos capítulo 2. Obviamente, esa misma gente que le escuchaba en esa ocasión al Señor Jesús, que escuchaba al Señor Jesús en esa ocasión, fue invitada a venir a él. Ellos, y recordemos, al igual que la samaritana, pudieron beber del agua que el Señor dijo que él daría para no tener sed jamás. A todo el mundo Cristo ofrece el pan de vida y el agua de vida. Muchos de los que estaban escuchando en ese momento al Señor dijeron lo siguiente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Se convencieron de que él era el profeta que había sido pronosticado desde el tiempo de Moisés. Además, recordemos que el mismo Moisés, inspirado por Dios, dijo en Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Hechos capítulo 3 confirma el cumplimiento de esa profecía de Deuteronomio 18. Y como acabamos de leer aquí en Juan 7, la multitud que estaba escuchando las palabras del Señor y los eventos que ahí se estaban presentando, dijeron: verdaderamente este es el profeta. Otros estaban convencidos de que él era el Cristo, mientras que otros se opusieron a esas conclusiones. Dice el verso 41, otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Otros se opusieron con preguntas sobre su linaje y su lugar de nacimiento. Verso 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Ahora, recordemos
de lo que hemos venido estudiando con anterioridad, que los líderes judíos, los fariseos, los escribas, habían enviado oficiales de la guardia del templo para arrestar al Señor. Verso 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y cuando estos guardias del templo regresaron sin él, se les preguntó. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? La respuesta que dieron sigue siendo tan cierta hoy como lo fue cuando lo pronunciaron. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los principales sacerdotes y los fariseos, al escuchar lo que respondieron los alguaciles que habían enviado para arrestar al Señor, fue la siguiente. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y terminan diciendo, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mire cómo se refieren al pueblo, verso 49. Esta gente. Se refieren al pueblo de una manera despectiva, burlona. Esta gente. Obviamente ellos se creían los sabelotodos, los que conocían perfectamente las escrituras. Es más, no solamente se refieren a ellos como esta gente o esta chusma, como en el Chavo del Ocho, sino que también los tildaron de ignorantes, que no saben la ley. Pero recordemos algo muy especial, hermanos. La sabiduría de Dios suele escoger lo necio, lo bajo, lo vil y lo despreciable de este mundo. Primera de Corintios 1 nos recuerda de eso. Estas son las palabras del apóstol Pablo que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. La sabiduría de los hombres rebaja y desprecia a los que Dios ha escogido. Miren la manera como se están refiriendo al pueblo. Esta gente, esta gentuza, esta chusma. Ahora, no solamente eso, sino que los líderes judíos achacan este entusiasmo de lo que la manera como ellos están viendo al Señor, como la gente está viendo al Señor. Achacan ese entusiasmo por Jesús a ignorancia de la ley. Porque dice ahí, esta gente que no sabe la ley, cuando era precisamente la ley, toda la escritura, la que daba testimonio a favor de Jesucristo. El Señor había dicho en Juan 5, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quizá mucha gente del pueblo conocía poco de la ley, pero lo poco que conocía le servía mucho más que a los escribas, aunque estos conocieran perfectamente la letra de la ley. Se repite con mucha frecuencia el caso de creyentes sencillos y fieles
que poseen un conocimiento rudimentario de las Escrituras, pero llegan a una comprensión íntima, experimental del Señor y de la misma palabra de Dios, que supera con mucho a los amplios conocimientos bíblicos de exégetas y teólogos de fama mundial. Continuando con lo que dice Juan aquí en el verso 49, de la reacción de los gobernantes, de los fariseos, es que califican a la gente, al pueblo, como maldita. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Comenta al respecto el señor Barclay. La reacción de los principales sacerdotes y los fariseos fue de desprecio. Los fariseos usaban una frase para describir a la gente normal y corriente que no observaba los millares de reglitas de la ley ceremonial. Los llamaban la gente de la tierra y los despreciaban olímpicamente. El casar a una hija con uno de ellos era como exponerla atada a una fiera salvaje. Las masas que no conocen la ley son malditas. La ley rabínica decía: se establecen 6 cosas con respecto a la gente de la tierra. No des testimonio a su favor. No aceptes su testimonio. No les confíes ningún secreto. No los nombres tutores de ningún menor. No los pongas a cargo de fondos de caridad y no los aceptes como compañeros en ningún viaje. A los fariseos les estaba prohibido invitar o aceptar una invitación de ninguno de la gente de la tierra. Estaba establecido que hasta donde fuera posible, ni se les comprara ni se les vendiera nada. En su orgullo aristocrático, esnovismo intelectual y soberbia espiritual, los fariseos miraban por encima del hombro a las personas sencillas. Su razonamiento era: ninguno de los intelectuales y piadosos ha creído en Jesús. Solo le aceptan los ignorantes. Ahora, vuelvo y leo lo que dice el verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahorita vuelvo y leo en contexto el comentario del señor Barclay. Su razonamiento era: ninguno de los intelectuales y piadosos ha creído en Jesús. Solo le aceptan los ignorantes. Es terrible el que una persona se crea demasiado culta o demasiado buena para necesitar a Jesucristo. Y es algo que sigue pasando. Llegando hasta aquí, entra en el escenario un señor del cual ya hemos hablado en lecciones anteriores: Nicodemo. Dice el verso 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Cuando dice era uno de ellos, está refiriendo a que él era miembro del concilio judío, del Sanedrín. El que vino a él de noche. Ahora, devolviéndonos en Juan, retrocediendo a esa noche, Juan 3:1 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, aunque no se declaró creyente en Jesús, ante lo que está ocurriendo, pide, solicita
una audiencia e investigación honesta. Con toda prudencia, Nicodemo arguye con base en los principios de la ley misma y en conformidad con las más elementales normas de justicia que nadie debe condenar sin ser oído. Nadie debe ser condenado sin ser oído. Verso 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Los principales, los sabiondos, como acabamos nosotros de ver, reprochaban al pueblo, a la gente, como la llamaban, de no conocer la ley. Ahora Nicodemo les imputa tácitamente a ellos la misma acusación. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? La reacción de Nicodemo fue una reacción tímida porque no defendió abiertamente a Jesús. Solo se atrevió a citar algunas máximas legales que eran pertinentes. La ley establecía que todos tenían derecho a que se les hiciera justicia. Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor. No que te concertarás con el impío para ser testigo falso. Por eso es que Nicodemo decía, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? También Deuteronomio 1:16 decía, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Los fariseos en este momento pretendían saltarse la ley. Pero está claro que Nicodemo no llevó sus protestas más adelante. El corazón le decía que debía defender a Jesús, pero la cabeza le decía que no se metiera en líos, que no buscara problemas. Los fariseos, después de que Nicodemo dice esto, le lanzan uno de los tópicos de los suyos y le dijeron que no podía salir ningún profeta de Galilea. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Hasta se burlaron de él, preguntándole si es que tenía algo que ver con esa gente, con esa gentuza. Se encontró con el comentario sarcástico. En lugar de admitir que estaban procediendo ilegalmente, se evaden de la razón para acusarle implícitamente de insinceridad y de innegable simpatía hacia los despreciables galileos. ¿Eres tú también Galileo? Averigüe que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y al parecer, Nicodemo no dijo más. Este capítulo 7 se cierra de una manera abrupta, precipitada. Al no poder los líderes responder de modo razonable a la observación de Nicodemo, una observación sincera y honesta, culmina con estas palabras el capítulo 7. Cada uno se fue a su casa. Así que la sesión se levantó enseguida. Esto es todo lo que se presentó
en la fiesta de los tabernáculos y particularmente, como leímos al inicio, en el último día de la fiesta. ¿Qué sigue a continuación en este orden cronológico? Nos dice que se va a presentar el evento cuando, estando el Señor aún en el templo en Jerusalén, le traen una mujer sorprendida en adulterio. El verso 1 empieza diciendo: y Jesús se fue al monte de los olivos. Dejando el templo, Jesús entonces se dirige al monte de los olivos. En el mapa que ustedes están viendo ahí en pantalla, pueden ver la ubicación. El monte de los olivos se encuentra separado de Jerusalén por el valle de Cedrón. Pero mis hermanos, no quiero cortar dentro de un ratico esta parte de la mujer en adulterio. Así que los invito para el día de mañana para que veamos otro evento espectacular. La sencillez con la cual el Señor enfrentó este momento de prueba de parte de los fariseos. Así que preparémonos para mañana, invitados todos ustedes a este evento de Juan capítulo 8 de la mujer en adulterio.